Te explico en este vídeo cómo tratar un problema de espalda provocado por la alteración o la disfunción del riñón. Te lo voy a explicar en tres partes. En primer lugar, qué problemas de espalda puede estar provocado por el riñón. Es algo que primero hay que identificar. La segunda parte, ¿por qué se altera el riñón? Es una parte fundamental para poder abordar la tercera parte, que es cómo tratar este problema. Son problemas frecuentísimos, los problemas lumbares debidos a la mala funcionamiento del riñón, a la disfunción del riñón. Estoy hablando de una disfunción, no estoy hablando de una enfermedad renal. Estoy hablando de una disfunción, de un mal funcionamiento que a veces uno de sus primeros síntomas, una de sus primeras manifestaciones de esta alteración renal es la espalda, el dolor lumbar. Bien, ¿por qué se produce este dolor lumbar? ¿O qué problemas de espalda pueden estar provocados por esta disfunción renal? En primer lugar, el dolor lumbar bajo, sobre todo a nivel del L5-S1, entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Siempre va a provocar dolores hacia el lado izquierdo y con el tiempo puede provocar ciáticas y hernias discales de ese disco hacia la pierna izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué se provoca este problema? ¿Por qué se provoca estos lumbagos izquierdos, incluso estas hernias discales L5-S1? Te lo enseño este esquema que ves en la pantalla. Bien, para que lo veas, el riñón en primer lugar, vamos a decir que provoca una rigidez, un anquilosamiento en la zona lumbar alta dorsal baja. Especialmente el riñón se refleja o provoca bloqueos en las vértebras 9, 10 y 11 a nivel dorsal y una rigidez en toda la zona lumbar alta. Esta rigidez, como pasa en cualquier otra zona de la columna, provoca que secundariamente haya una zona hipermóvil, inestable. Siempre una zona poco móvil provocará que en otro lado haya una zona hipermóvil que compense. En el riñón, en este caso, va a provocar que haya una hipermovilidad, un exceso de movilidad, una inestabilidad en la zona lumbar baja, en la zona que te he citado anteriormente, en la zona de cambio entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Esta inestabilidad va a provocar que esta vértebra se bloquee, normalmente se bloquea en extensión, rotación izquierda, y va a comprimir el quinto disco del lado izquierdo, facilitando una hernia discal, facilitando ciáticas izquierdas por irritación del nervio ciático del lado izquierdo. A veces el riñón también puede provocar dolores constantes, sordos, en toda la zona lumbar. Yo te diría que cualquier dolor lumbar que se extienda hacia la zona de arriba está provocado por una alteración de riñón. De alguna forma es como si fuera una especie de aviso de que te podría dar un cólico renal. Todavía no lo hay, pero el riñón está avisando y lo avisa con una contractura generalizada en toda la zona lumbar. Como te digo, si esto se mantiene, esta rigidez y esta contractura acaba provocando siempre, con el tiempo, ciáticas o hernias discales o lesiones discales en la zona lumbar izquierda. Aparte de esto, el riñón puede provocar otras cosas derivadas del aumento de tensión de los músculos de la pierna izquierda. Este aumento de tensión de músculos como el piramidal, como los glúteos, como el tensor de fascia lata, como el bíceps femoral, va a alterar la postura de nuestro paciente que padece disfunción renal, con lo cual podría ser fácilmente objetivable cuando un problema de espalda, cuando una alteración de la zona lumbar está en relación con riñón. La alteración más o menos postural se parecería un poco a la que te voy a explicar ahora en este vídeo. Es una alteración donde primero el paciente le tumbo boca arriba y voy a ver, como vemos en la imagen, cómo la pierna izquierda queda más baja que la derecha, más corta, como si fuera un poco más corta y rotada hacia afuera. Con las dos rodillas dobladas, como vemos en la imagen, la derecha queda más alta y la izquierda más baja. Tumbado boca abajo, va a haber un dolor a palpar ahí en la zona lumbar izquierda, a nivel de la quinta vértebra lumbar. Y a veces ahí está una rotación de las vértebras lumbares. Luego de pie, la cadera izquierda, la cresta ilíaca izquierda va a ser más alta que la derecha. Y si le sentamos al paciente, se mantiene más alta. Es decir, hay una torsión de la pelvis, hay un desequilibrio en la pelvis que es responsable de esta exploración. Esta torsión de la pelvis y este desequilibrio en la zona lumbar, en las piernas, está provocado, como te digo, por un aumento de tensión involuntaria de una cadena muscular, de una serie de músculos. Y esto, a su vez, está provocado por la disfunción del riñón. Por lo tanto, lo que quiero comunicarte es que esta alteración muscular, este desequilibrio muscular, va a favorecer, por ejemplo, que tengas o que puedas padecer el síndrome piramidal síndrome piramidal izquierdo, que es un espasmo del músculo piramidal que está en el espesor del glúteo, problema que se manifiesta especialmente cuando una persona está mucho tiempo sentada en el coche o sentada en el cine, se tiene que levantar porque le duele en la profundidad del glúteo.
Incluso a veces puede provocar un dolor irradiado hacia la pierna, que es lo que denominamos los fisioterapeutas una falsa ciática. Esta alteración muscular provocada por el riñón puede provocar sacroiliitis izquierda, puede provocar trocanteritis izquierda, dolor e inflamación en la inserción del piramidal en el trocánter. Puede provocar lesiones musculares, por ejemplo, del bíceps femoral de deportistas, roturas de fibras del bíceps ante un esfuerzo un poco intenso, o en corredores de fondo, en lo que llamamos la rodilla del corredor, que duela en la zona externa de la rodilla porque hay más tensión en el tensor de la fascia lata, o también en corredores de fondo, que los músculos bíceps femorales se tensen antes de tiempo, estén sobrecargados con mucha facilidad, porque previamente ya están cargados por culpa de la alteración del mal funcionamiento del riñón. Puede haber incluso otros problemas como el bloqueo de la cabeza del peroné, es decir, todo lo que tenga que ver con un aumento de tensión de la musculatura externa, posterior y externa de la cadera y de la pierna. Bien, esta sería la exploración y estos serían, diríamos, un poco un pequeño resumen de los diferentes problemas lumbares que pueden estar provocados por la alteración del riñón. Bien. El riñón aparte podría dar otros síntomas propios del propio órgano, como vemos en la imagen, pues que hay una peor eliminación de líquidos y de toxinas, una mala desintoxicación, con lo cual el cuerpo retiene agua y hay una retención de líquidos. También cuando el riñón funciona mal, la persona se siente cansada, se siente agotada, con poca energía, incluso con poca ilusión, con estado de ánimo más bajo. Puede haber incluso alteraciones de la analítica, pues, elevación de la creatinina, o incluso elevación de la tensión arterial, depende del riñón. Incluso puede haber alteraciones del carácter y del sueño. Ya te he comentado que el carácter se puede ver alterado porque el paciente está más apático, más aislado. Esto será ya más propio de gente mayor con el riñón alterado. Incluso el sueño propio de un riñón muy alterado es un sueño caótico, un sueño como con pesadillas, ¿no? No es frecuente esto, pero te lo comento porque podría presentarse. Sobre todo alteración de la retención de líquidos y de la energía, la debilidad, el cansancio, están muy asociados en la medicina oriental a la alteración del riñón. Y repito, no tanto a la enfermedad grave, sino al mal funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien. El riñón tiene un componente emocional y un componente nutricional alimentario. ¿Cuál es el componente emocional del riñón? Pues que haya emociones ligadas al miedo, a la falta de autoestima, a la falta de seguridad. Esto va a alterar directamente el riñón. El estrés también puede afectar al riñón y lo puede acabar debilitando. Te lo voy a explicar un poco en este esquema, que es un poco el que usamos y que es un esquema que viene derivado de la medicina oriental, la teoría de los 5 elementos, donde nos hablan de que la energía siempre fluye. La medicina china interpreta la vida y la naturaleza como un flujo de energías. En el caso del cuerpo, como un flujo de energías a lo largo de todos estos 10 elementos de la medicina oriental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se altera en este caso riñón y vejiga, que es el caso, sobre todo el riñón, el caso que nos ocupa? ¿Por qué se altera? Bien, puede haber varias circunstancias. Como he dicho, la primera, por la emoción propia del riñón, la emoción que es intrínseca al riñón que lo perjudica, que es el miedo, la inseguridad, la falta de autoestima, la falta de fe en el futuro cuando uno se ve muy desanimado. Ese tipo de emociones, por las circunstancias que una persona esté padeciendo, por los traumas que uno esté padeciendo, por la educación que uno haya recibido, este tipo de emociones van a repercutir directamente sobre el riñón, haciendo que este funcione mal. Ese riñón que funciona mal va a provocar, como te he dicho, esos síntomas y va a provocar los reflejos en la espalda que te he citado anteriormente. ¿De acuerdo? Esa sería una posibilidad. Hoy en día, bueno, pues se ve de vez en cuando en pacientes de este estilo. Pero sin embargo, como te decía, hoy en día la emoción más frecuente o el esquema más frecuente de patológico para el riñón es la alteración del hígado y de la vesícula biliar. Estos órganos, hígado y vesícula biliar, se alteran por crispación, por enfados, por intolerancias, por enfrentamientos, por agresividad, por amarguras, por disgustos. Son las emociones propias del hígado y de la vesícula biliar. ¿De acuerdo? También el estrés de vida. El estrés de vida, el cuerpo lo vive, esa sobrecarga que significa estrés, lo vive como una agresión que afecta en primer lugar al hígado y la vesícula biliar. Esta alteración del hígado y la vesícula biliar por estrés, en primer lugar, provocará daños, alteraciones en el elemento siguiente: intestino delgado, sistema circulatorio, sistema nervioso, que estaría ubicado en este elemento. Esto se llama el elemento fuego de la medicina oriental. El hígado vesicular se denomina elemento madera. Pues bien, una vez que se altera el hígado vesícula por el estrés, el primer elemento que se afecta inmediatamente es intestino delgado, sistema cardiocirculatorio o sistema nervioso.
Pero si este estrés se mantiene, si esta alteración de hígado y vesícula por estrés se mantiene, el problema acabará repercutiendo en el órgano anterior al hígado y vesícula, es decir, en el riñón y la vejiga. Se produce lo que se llama un atasco en el flujo de energía. Tiene que venir la energía del riñón hacia la vesícula biliar y no fluye bien porque la vesícula biliar no lo recibe bien. Este atasco de energía va a alterar al riñón y a la vejiga. En este caso que nos ocupa este vídeo, el riñón, ¿vale? Provocando que el riñón funcione mal, que te encuentres cansado, que te encuentres con esos síntomas de retención de líquidos, que no duermas y no recuperes bien por la noche y que te provoque los dolores de espalda propios del riñón, los que te he explicado anteriormente. De alguna forma el estrés podemos ver que a corto plazo sube la energía, provoca que gastes mucha energía y a largo plazo lo que provoca es que te quedes sin ella. Esa falta de energía es lo que va vinculado al riñón, porque el riñón para la medicina oriental es como la batería del organismo. Cuando uno se va agotando debido al estrés, se queda sin energía y se altera el riñón. Estos serían los dos esquemas fundamentales de alteración del riñón. Hay algún otro, pero podemos resumirnos en estos dos. Sobre todo hoy en día, debido a la vida moderna, este esquema, este número 2, es frecuentísimo en muchos pacientes que ven la consulta. Pacientes que vienen con dolor lumbar izquierdo, incluso con hernias discales L5 S1 al lado izquierdo. Normalmente la quinta vértebra lumbar se bloquea en extensión y rotación izquierda. Y estos problemas lumbares están provocados por el riñón dentro de todo este esquema de mal flujo de energía. Es una visión muy interesante la de la medicina oriental porque además nos abre paso a entender por qué se produce la hernia discal y cómo tratarla de una forma más conveniente. Tratarla, evidentemente, siempre con... perdona, que se me ha saltado. Tratarla siempre... Voy a borrar esto para que no moleste. Tratarla siempre con terapia manual. Siempre va a venir bien un buen fisioterapeuta que te manipule la espalda, que te dé movilidad a las vértebras lumbares, que te desbloquee la quinta vértebra lumbar, que estire músculos. Pero esta visión que te decía de la medicina oriental te abre la puerta a entender que también la alimentación puede ayudarte a este problema lumbar, por muy grave que sea, aunque sea una hernia discal. Alimentación, pues muy rica en frutas y verduras, por ejemplo. Verduras, hortalizas, frutas, legumbres, arroz, mucho mejor integral, pescados, frutos secos. Potenciar todo este tipo de alimentos va a venir bien para que el riñón no trabaje mucho, ¿de acuerdo? Creo que he visto arriba, ahí, aquí atrás tenemos los alimentos que sí debes de evitar para el riñón. Un tiempo, 15, 20 días, un mes, evitando naranjas y mandarinas, que son alimentos muy buenos, pero que cuando hay estrés perjudican al hígado y la vesícula biliar. Y como te he dicho, en los esquemas de estrés hay que cuidar el hígado. Por lo tanto, quitar naranja y mandarina, quitar lácteos, quitar chocolate y dulces, café, fritos, embutidos y carne roja. Son alimentos estos muy proteicos que sobrecargan el funcionamiento renal. Y yo lo que quiero ahora durante 15-20 días es que el riñón descanse. Luego por eso quito carne roja y embutido. Disminuir la medicación analgésica, muy importante. El paciente viene con un dolor lumbar o con una hernia discal y siempre le aplican tratamientos para el dolor, para la inflamación. Este dolor, esta inflamación es la consecuencia de un proceso. Lo que yo quiero tratar es la causa del problema. Los antiinflamatorios no se empeoran la causa. Los antiinflamatorios son muy dañinos tanto para el hígado, donde se inicia el estrés, como para el riñón. Por tanto, tienen que estar desterrados de este problema. El problema hay que tratarlo ayudándole al cuerpo a que funcione bien. No solamente mitigando los síntomas, que a corto plazo los mitigas, pero favoreces que estos se cronifiquen. Por lo tanto, yo siempre aconsejo disminuir y eliminar, en la medida que se pueda, todos los antiinflamatorios y analgésicos. Y el alcohol, pues reducirlo, pues a una forma, tomarlos de una forma moderada. ¿Vale? Estos son alimentos que hay que potenciar, como te he dicho antes. Vale. Y luego habría que unir un tratamiento de plantas medicinales. Plantas medicinales que van a favorecer el funcionamiento del hígado, de la vesícula, del sistema nervioso y del riñón. Por ejemplo, pueden ser estos: cardo mariano, menta, valeriana, diente de león, ortiga verde, tila, cola de caballo, salvia y abedul. Mezclas todas estas plantas a partes iguales. Tal vez el cardo mariano puedes echar la mitad de peso, es decir, el resto, todos una igualdad de peso, por ejemplo, 40 o 50 gramos de cada uno, pues cardo mariano la mitad, 20 o 25, ¿de acuerdo? Mezclas, revuelves todas estas plantas y tienes que hacerte 3 infusiones al día. ¿Cómo las haces? Pues tú pones a hervir un vaso de agua, cuando rompa a hervir lo retiras y le añades una cucharada sopera de esta mezcla de plantas para cada infusión. Se deja reposar 20 minutos, se filtra y ya se puede tomar. Si no tienes tiempo, puedes hacer las 3 infusiones a la vez. 3 vasos de agua con 3 cucharadas soperas, ¿vale? Y distribuirlos en las 3 comidas: desayuno, comida y cena, ¿vale? 3 infusiones al día que vas a reforzar con algunos extractos.
Por ejemplo, si eres una persona que ese cansancio, ese estrés te ha producido una alteración de riñón con mucha retención de líquidos, a las plantas anteriores les añadirás ortosifón y alcachofera. Bien, si tienes un dolor tipo cólico, es decir, el dolor de espalda es muy intenso, ya no solo duele el disco de abajo, la última vértebra hacia la pierna, sino que duele toda la zona lumbar, es algo parecido a un cólico renal, yo añadiría a las plantas que te he puesto al principio, solamente a la mezcla de plantas para la infusión, le añadiría estos extractos. Extracto de vara de oro, extracto de fumaria y de valeriana. Del primero 20 gotas y de los otros dos 10 de cada una, ¿vale? Estas gotas a la mezcla de plantas que te he dicho al principio, ¿vale? Si tienes este tipo de dolor muy extendido por toda la zona lumbar, ¿vale? Si has tenido muchísimo estrés, si incluso todavía estás padeciendo de estrés, a la receta de plantas, a la mezcla de plantas secas que te mando al principio, yo le añadiría estos 3 extractos. Diente de león, eleuterococo y fumaria. Siempre 10 gotas de cada uno a cada infusión, ¿vale? Si eres un paciente con ese dolor lumbar, izquierdo sobre todo, de cierta edad ya, con cansancio, con pequeños problemas renales, y tienes hipertensión, añade estas 3 plantas, en forma de extracto. Pino blanco, olivo y abedul, 10 gotas de cada uno a la infusión que te he dicho al principio de esta receta, ¿vale? Y luego, por supuesto, la terapia manual es muy importante porque son problemas difíciles de tratar. Todo ayuda es poca. Ser consciente del estrés, intentar mitigar ese estrés, obligar a tu organismo o invitarle a que descanse. Elimina todos los alimentos que te he dicho excesivamente excitantes, van a hacer que estés al principio más cansado y que te obliga a descansar más. Intenta siempre respetar las horas de sueño, pero como te digo, la terapia manual va a ayudar también. Ponte en manos de un buen fisioterapeuta que te desbloquee la espalda, pero puedes hacer algún ejercicio en casa, tipo de los que te voy a decir a continuación. Por ejemplo, te tumbas en el suelo, pones el pie sobre la pared o sobre una mesa, como vemos en la imagen, y vas a hacer este movimiento que tienes en la imagen. Ahí, eso es. Pie para arriba, pie para abajo, pie para arriba, pie para abajo. Vas a estar en esta postura con el pie izquierdo apoyado en la mesa o en la pared durante 1 minuto movilizando el tobillo. Te va a tirar en la parte posterior de la pierna. Es un ejercicio de movilización del nervio ciático. Evidentemente, estos ejercicios los tienes que iniciar cuando la fase aguda ya ha pasado. Si estás en una fase muy aguda que no puedes levantar el pie, evidentemente no lo tienes que forzar. Solo ya cuando estás en una fase de recuperación. 1 minuto al día este ejercicio que te acabo de decir. Un segundo ejercicio lo puedes hacer, si no puedes tumbarte en el suelo, puedes poner el pie izquierdo, como ves en la imagen, ¿vale? Ahí lo vemos en movimiento, puedes poner el pie izquierdo sobre la rodilla derecha y lo mismo, es un ejercicio similar al anterior, pero que lo puedes hacer encima de la cama, por ejemplo, ¿vale? 1 minutito ese ejercicio, ¿vale? Otro ejercicio más, puedes hacerte un automasaje con una pelota de tenis vieja, una pelota de goma, como vemos en la imagen, ahí te lo voy a enseñar, eso es. Una pelota la pones debajo del glúteo izquierdo y que todo el peso caiga encima de la pelota, moviendo la pelvis. Es una especie de automasaje para toda la musculatura de la cadera izquierda, para conseguir relajar toda esa musculatura que te va a beneficiar y que estés menos rígido. ¿De acuerdo? Este automasaje lo mismo, 1 minuto, 1 minuto y medio o 2 minutos. Otro ejercicio, estiramiento para esa musculatura. Un estiramiento típico, este que vemos en la imagen, para el músculo piramidal izquierdo. ¿De acuerdo? Estiramiento que tienes que prolongar otro minuto más. Y por último, un estiramiento para el músculo psoas ilíaco del lado derecho. El músculo psoas del lado derecho va a provocar que la vértebra, la quinta lumbar, se rote hacia la izquierda. Por lo tanto, hay que estirarlo del lado derecho, ¿de acuerdo? Lo vas a estirar como te enseño en la imagen. Pones la rodilla, perdona que se me ha ido, ahora. Pones la rodilla, no, se va, a ver. Aquí la vemos, ahora. Rodilla sobre una banqueta o sobre una silla con ruedas, la rodilla dentro de la silla, la rodilla izquierda doblada, como vemos ahí a 90 grados, el pecho apoyado en una mesa, en una camilla en este caso, y tienes que permanecer en esta postura 1 minuto, 1 minuto y medio, lo que te aguante el cuerpo. El peso del cuerpo va a caer hacia el suelo y va a provocar que te tire en la ingle derecha, que es en la zona del músculo psoas ilíaco derecho, la inserción del músculo psoas ilíaco derecho. Esta zona de la ingle te va a provocar tensión, estiramiento y al final incluso dolor. Aguanta todo lo que puedas esta postura. 1 minuto, 1 minuto y medio. Si no aguantas más de 1 minuto, puedes descansar un poquito y repetirlo otra vez, ¿de acuerdo? Haz esta tabla de estiramientos por lo menos 1 vez al día, además de todo lo que el fisio te puede hacer en su consulta.
haz el tratamiento de plantas que te he indicado y los cuidados alimentarios que te he propuesto. Si todo esto consigue que te repongas de tu estrés y de tu cansancio, verás como tu problema lumbar o tu problema de cadera izquierda, tu sacroilitis izquierda, tu síndrome piramidal van a evolucionar de forma mucho más positiva. En cualquier caso, si quieres más información sobre problemas de espalda, sobre cualquier tipo de hernia discal, la tienes aquí en tu portal de fisioterapia online.